Arú en el Alto de Ixúa, en ese descenso, así que en este Alto de San Miguel, y con la posibilidad de llevarse el primer liderato, pues último kilómetro ya de subida. Sí, pues seguro que van a partir de ahora seguramente eso, ¿no? Algún valiente querrá probar, como veíamos antes, ¿no? Para empezar la bajada primero. En este puerto ya sí que el ritmo que está metiendo Orica se nota que está haciendo daño, ¿no? Ahora se ha vuelto a agrupar, pero veíamos hace un rato, mira, ya vemos, ¿no? El primer valiente, también vemos ahí puede ser que un Cofidis que sale detrás. A ver. No, este sí que es yo creo. Alto Espigao. Y el Orica que no pierde el ritmo, ¿no? Y un Cofidis a su rueda. Sigue manteniéndose. Sí, un Cofidis que fácilmente puede ser también Dani. Puede ser Dani, ¿no? Sí, me da la impresión que es Dani, sí, es Dani. Es Dani, el ataque de Dani. Dani Navarro, el asturiano, ahí está, ahora mismo, cabeza de carrera. Sí, con fuerza. Con mucha fuerza. Intentándolo, sí, ese movimiento característico de Dani Navarro. Pues hablábamos de que le veíamos muy bien tras Volta a Cataluña, y allá se marcha, 9,5 kilómetros para la llegada. Ahí está Dani Navarro. Sí, muy buen ataque, con fuerza. Creo que Contador nuevamente allí está saliendo ahora mismo en estos metros finales. Y Henao y Quintana moviéndose a la rueda del español. Y ahí sigue Dani. Y a puntito algún Orica, que supongo que es Yates, que estarían en cabeza aprovechados. Sí. Y hay pues una pena, ¿no? Este movimiento, y también se ve. Bueno, pero está dejándonos claramente lo bien que está Dani Navarro. Sí, a ver si hay algún tipo de parón por atrás. No, Contador continúa, no. Simplemente yo creo que es para comenzar a bajar de los primeros. Henao, hay un Katusha que probablemente sea Joaquín. Y ese ataque lo ha estirado todo, ¿no? Pero todo esto que estamos viendo ahora tan estirados, seguramente pues en la bajada. Eso es, ¿no? Desde atrás hacia adelante, con esa visión siempre, bueno, entre que el propio grupo entre sí deja un poco más de espacio y que te la juegas un poquito más, ¿no? Para entrar y no verte cortado y poder tener opciones de disputar la etapa. Bueno, pues a ver si vemos ya esa cabeza de carrera, y nos indican. Bueno, muy valiente Dani. Sí, además era un buen momento, ¿no? Una pena el movimiento. Ahí sigue, todavía no le han enganchado. Ahí sigue Dani Navarro, y eso que el acelerón de Contador era importante, ¿eh? No, yo creo que ha vuelto a probar, porque ahí en la imagen no veíamos a Dani en ningún momento. En cabeza de carrera, ¿no? Sí, bueno, ahí en el plano aéreo veíamos a Contador pasar la montaña primero. No se veía en ningún momento a Dani. No me parecía que pudiese ir por delante. Posiblemente sí que fuese. Pues ahí está Dani Navarro. Es muy bueno porque ahora atrás hay cierta incertidumbre. Saben que va un corredor por delante, claro. Pero exacto, ¿no? Los corredores que saltaron en el paso final de la montaña eran corredores para la general, que como te digo, yo creo que única y exclusivamente lo que buscaban era un poquito el empezar a bajar adelante, el restar peligros, y si Dani consigue en la bajada obtener un poco de distancia, puede ser suficiente, porque como sabemos, una vez se llega abajo, esos kilómetros, la distancia que hay de llano es muy poca, y un corredor como Dani, que también tiene mucha potencia y está fuerte, puede mantener la diferencia bien. Pues Dani Navarro, el asturiano, es cabeza de carrera en esta primera etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco. Recuerden, por detrás está un grupo donde marchan los favoritos, donde está Alberto Contador, donde está Sergio Henao, donde está Nairo Quintana, y entre medias me daba la impresión de que aparecía un corredor de la Française de Ye. Veía un maillot azulado, sí, Française de Ye, Astana. Bueno, ahí están prácticamente todos los hombres del largo y estirado pelotón, enfocando este largo descenso. Todavía les quedan 3 kilómetros hacia Marquina-Semain. Recuerden que este es el grupo perseguidor, persiguiendo a Dani Navarro, el corredor asturiano del Cofidis, cabeza de carrera. 2 ataques consecutivos, los del hombre del Cofidis, que todavía no se ha estrenado este 2016, que lo ha buscado, que le hemos visto probarlo en Cataluña, que le hemos visto probarlo en la Volta a la Comunidad Valenciana, y que está siguiendo, pues evidentemente, con las probaturas, sobre todo porque se ve con piernas también en esta Vuelta Ciclista
al País Vasco. Sigue manteniendo ese centenar de metros de ventaja, pero por detrás se está acelerando cada vez más el ritmo. Le quedan todavía 6 kilómetros, 800 metros, pero sigue muy convencido y a punto de comerse la moto. Está Dani Navarro. La cosa muy vigilada, ¿no? Por atrás. Yo estoy esperando a ver si hay ese pequeño parón que le dé esos 3-4 segunditos a Dani que serían vitales, ¿no? para la etapa. Pero por atrás está bajando el corredor de France Deye que no cesa en su intento, ¿no? De echarlo. Lleva un corredor de Astana a rueda que posiblemente pueda ser Luis León Sánchez y que pueda estar refrenándole un poco también en el relevo de otros corredores, ¿no? A ver si ya llegamos abajo. Muchísimo Dani con los quitamiedos, trazando a la perfección las curvas. Recuerden que acaba de adelantar a la moto, que ha preferido no arriesgar lo más mínimo y seguirle desde atrás. A ver si la moto tampoco supone ningún problema para los perseguidores. 6 kilómetros para la línea de llegada, dorsal 191, había que echarle un ojo. Es Dani Navarro, el corredor asturiano de Cofidis, y por detrás Luis León Sánchez, otro rodador, el de Mula, el murciano. Sí, este ya mucho más peligroso. Este es duro, Como te decía, yo creo que estaba duro. Esperando a que el francés se quitase del medio porque estaban en las curvas, se estaban yendo, ¿no? Y Luis le traza muy fuerte y luego es un gran rodador. Son dos corredores además que se conocen a la perfección, que salieron juntos de la factoría de Manolo Sainz. Y en breve, pues eso, ¿no? Luis además tiene la moto a la vista, ¿no? Va copiando la trazada de la moto. En breve va a pasar esa moto y ahora sí que estará recortándole a Dani. Ahí está a punto de cazar a Dani Navarro y de llegar los dos en el mano a mano. Las apuestas se decantarían claramente del lado del murciano. No es un buen compañero para llegar, ¿no? Sí, le va a coger justo antes de llegar abajo, ¿no? Quedan todavía y el grupo tampoco está unos muy lejos, 2 kilómetros, unos 2 kilómetros. Me daba la impresión de que ya venía también algún Orica, que seguramente están intentando recontrolar la situación. Estaban los hermanos Jace entre los primeros cuando forzaba ese ataque contador para el alto de la montaña y ahora deberían de coger la bajada y mantener ellos si quieren que esto llegue al sprint. Pero sin duda alguna el hombre que dinamitó Dani, la carrera, que se va de pista y todo. Sí, es complicado, no va a ser el único que se va a salir. Sí, bueno, apurando al máximo, ¿no? Encima habrá sentido que llegaba Luis León y habrá pensado aún en forzar un poquito más, ¿no? En ampliar esa ventaja. Ahí les vemos a ambos. El murciano de la Astana, el asturiano del Cofidis. Sí, ahora es simplemente eso, ¿no? Ceñirte a la rueda de Luis Lie, un corredor que se la juega mucho bajando, que traza muy bien. Hay que seguir la trazada, no dejar ningún metro. Esos metros que deja Dani tiene que intentar pegarse bien a la rueda, porque si no es todo desgaste para poder... Te está escuchando, ahí se le pega Dani. Que te lleve un poco hacia adelante, ¿no? Porque como decías, luego al sprint es un mal rival, sí, de llegar ellos dos en solitario. Pero luego, en cambio, por el llano, pues es un corredor que... los tienen encima ya. Nos tienen dos curveos y los tienen encima. Hay un hombre, no sé si es un Orica o quizás es el propio Rui Costa, que lleva el maillot de campeón de Portugal y es bastante blanco. También, bueno, Rui podría ser. Rui también es... es un buen llegador, Sí, también que baja muy bien también. Un corredor que sabe medir en estas... Muy al estilo Luis León. Medir en este tipo de llegadas. Luis León Sánchez, Dani Navarro, unos metros todavía ventaja para ellos. 3 kilómetros, 300 metros para la línea de meta. Hay una chapela en juego. La primera chapela, la que va a identificar al líder de la Vuelta Ciclista al País Vasco en esta primera jornada. Quedarán todavía 5 durísimas, tanto como esta primera, para delimitar, decidir quién es el primer ganador. Y el entendimiento que es perfecto, de etapa, pero también el ganador. Ha tirado y en cuanto le ha pedido el relevo, pues Dani, que es un corredor muy valiente, pues no ha dudado, ¿no? Podía haberse intentado aprovechar más de Luis León, pero lo tiene claro, ¿no? El objetivo ahora es llegar, aventajar con esos segundos. Quién sabe si esos segundos cara a la general también te pueden ser útiles en los días que quedan. Exacto, porque son dos perfiles de corredores muy distintos. Y pese a que Luis León va muy bien en la crono, seguro que la crono, por ejemplo, del último día, vamos a ponernos hipotéticamente positivos,
en la crono el último día de llegar. Mira el contador, Dani Navarro con opciones, pues sería mucho mejor. Si no, está Quintana, está Henao. Muy centrado. Y aquí ahora sí que se va a provocar un parón. Y vemos como Gerrans, contador levanta la mano, ¿no? Llamando a compañeros Purito, para que continúen el trabajo. Está Samuel también. No quiere darles Dani ventaja. Moreno, cuidado que está Dani Moreno también, que ahí puede dar un poco de susto, Sí, Dani de cara a la llegada, un corredor rapidillo que sin duda alguna en los puertos de hoy los ha pasado bien. Pero todavía no los cogen. Pero la distancia es para estos dos, ¿no? Y la pena es esa, que el compañero de fuga... Es el peor, Sí, si nos ponemos de los a escoger... que había por atrás es de los peorcitos, ¿no? Pero porque de haberse quedado Dani en la bajada con ese tiempo él solo, pues sería más fácil que pudiese llegar en solitario. Movimiento por atrás muchos movimientos. Del Dimension Data, Puede ser igual ese Omar Fraile, que puede pasar esto bien y todavía es un corredor que puede rodar. Sí, pero van a llegar. Un kilómetro, Luis León Sánchez, Dani Navarro, el asturiano y el murciano. Parece que va a ser un mano a mano entre ellos, Parece que va a ser un mano a mano entre ellos. Sí, pero Luis Le ya está pensando ya en la etapa. Le está Dani quiere más distancia para asegurar, pero Luis Le claramente habrá mirado atrás. Está muy justo, Está muy justo. Hay un... Sí, Luis Le Katusha que se está moviendo, ya va a ser un ataque para cuando hay pase. Un ruso del Katusha que se está moviendo, que puede ser Chernesky, puede ser Silin. Que les está acercando muchísimo ahora mismo. Y hay un Orica que también se está moviendo, Sí, de atrás está ya prácticamente lanzado y Luis Le ya no va a parar. Ya como podemos ver, está arrancado, ha mirado atrás. Luis León Sánchez, Dani Navarro. Tiene la distancia justa también, para me da la impresión, de que llegaba un Caja Rural. Creo que es Arroyo. Vamos a ver si llega. Y Gerrans por detrás está Gerrans. Va a llegar Luis Le y Dani. Luis León se lo llevó por delante del asturiano. Samuel Sánchez también entrando en este grupo de cabeza. Ha peleado muy bien Dani, un rival muy difícil para llegar al sprint con él y le ha faltado nada, un metro. Y ha estado muy duro. Yo creo que Luis León, mira, ahí está, dos amigos, se conocen desde hace muchísimo tiempo. Y ahí están los dos. Luis León, ganador. Dani Navarro, el animador claramente de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco. Y los dos, nada, con apenas 3 metros de ventaja por delante de uno de los que a priori eran los grandes favoritos para adjudicarse el triunfo aquí. Que hablamos ni más ni menos que del australiano Simon Gerrans. Aquí recibe las felicitaciones Luis Le. Pues sí, era uno de los animadores. Rui Costa, que también recibe las felicitaciones. Y aquí estamos viendo repetido. Sí, mira, fíjate, el Rui Costa también entraba por allí. Están todos muy atentos. Feline, Jekte Slachter y Dani Navarro, que se lo peleó hasta lo indecible a Luis Le. Tuvo que meter cadera, riñonazo de Luis Le. Sí, de hecho y no, Dani no Navarro levanta la mano justo hasta cruzar la línea, ¿no? Bueno, algo ya sabemos. Segundo clasificado en la general es un asturiano, es Dani Navarro. Y el primer líder, Luis León Sánchez, Simon Gerrans, Feline, Simon Clark. Son los 5 primeros de la etapa, por lo tanto, los 5 primeros de la general. Sí, una etapa, nos ha quedado ese sabor agridulce, una pena, ¿no? El movimiento de Dani muy de Dani, muy de pundonor, inteligente, justo al final de la subida para aventajar y para intentar pelear en solitario por la etapa. Luis Le, pues muy atento también, un corredor muy potente en la bajada, aventajó con esos metros al pelotón. Cuando se vio con ellos dio caza a Dani y la verdad es que en esa llegada al sprint todo muy calculado, pero bueno, Dani lo ha peleado hasta el último centímetro. Se lo puso, yo creo que se lo puso bastante más difícil de lo que esperaba. Y fíjate, ¿quién se ha colocado ya séptimo en la general? Bueno, séptimo, octavo y noveno. 3 gallos importantes. Luis León Sánchez es el líder, Dani Navarro, Gerrans, Feline, Clark, Jean Bakerans, Dani Martin, Warren Barguil y Tony Galopin. Esos 3 son claros aspirantes a la general. Y por qué no, también Dani Navarro, Vamos a dejarlo claro.
quizá Luis León Sánchez se le puedan atragantar más las subidas y bajadas que nos quedan de aquí al final de esta Vuelta al País Vasco. Recuerden que mañana toca llegada en alto ya, Sí, no nos da tregua este año País Vasco, ¿no? La etapa de hoy muy bonita, entretenida, sobre todo en esta parte del final, ¿no? Ha ido muy tranquila en la parte del medio, una fuga demasiado controlada, y esto ha propiciado que hayan pasado demasiados corredores Isua, ¿no? El puerto de primera categoría, pero en la parte final, en un segunda, que casi ha hecho más daño que el propio primera, ¿no? Y veíamos a los primeros espadas probándose un poco, Contador, Quintana saliendo rápidamente, Henao, todos los grandes nombres que tenemos aquí